En realidad, para abordar la problemática de Yasuní deberíamos de ver en marco de la estructura nacional, y en esto nos basamos en la Constitución. El artículo 57 de la Constitución establece con precisión cómo deben ser tratados estos territorios donde están pueblos, llamémoslo así, de aislamiento voluntario, sus derechos, el marco establecido para que no sean afectados, ¿no es cierto?, su sobrevivencia. Además de eso, debe enmarcarse, voy a decirlo así, en el artículo 250 de la Constitución, donde establece que la región amazónica es una región eminentemente especial, que guarda el equilibrio ecológico mundial. Si nosotros topamos los dos temas, podríamos pensar que, siendo que la región amazónica es una región especial, todos los proyectos que se apliquen allí deberían de ser tratados en ese sentido, con la categoría de lo especial. Por esa razón, el bloque 31, que ahí está, al ladito del ITT, el Tiputino Tambococha, va a significar de poder revisar a la luz de estos artículos el proyecto que quiere implementarse. Entonces, si es que somos una región especial, si es que aplicamos todos los estándares que le dan la característica de ser especial, significaría que la explotación petrolera de Tiputino y Tambococha va a permitir efectivamente desarrollar ese concepto de ser un territorio especial y que va a enmarcarse en el equilibrio mundial de la conservación. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero si el proyecto de la explotación, llamémosle del bloque Yasuní, aunque sí está explotándose, se va a ir enmarcado en la línea de la extracción del recurso solamente y sacar el petróleo y venderme el petróleo, y para seguir llenando la burocracia y seguir fortaleciendo la línea, entre comillas, del desarrollo planteado desde la visión extractivista, sin generar una base de un paso hacia la nueva matriz productiva, yo no voy a estar de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque primeramente se viola la Constitución del carácter especial de la región amazónica. Bueno, yo le pregunto al presidente, si nosotros somos, el artículo 250 de la Constitución, somos una región especial, ¿dónde está lo especial? En la explotación del petróleo en Yasuní. Punto 1. Punto 2. Si el artículo 57 de la Constitución establece que en esos territorios viven pueblos de aislamiento voluntario y que su territorio deberá estar vedada y deberá aplicarse parámetros que le permitan no ser violados sus derechos, ¿dónde queda ese artículo? Además de eso, si voy a revisar el capítulo de los derechos de la naturaleza, mi pregunta es, ¿qué pasa con esos derechos de la naturaleza que tanto lo mencionamos? Y a propósito de la aplicación del derecho de la naturaleza que dice la Constitución, dijimos que el petróleo en Yasuní se quede bajo tierra. Entonces, si existe una respuesta adecuada a estos parámetros que estoy diciendo, que no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo la propia Constitución, la pregunta es, ok, está bienvenido la explotación del petróleo en Yasuní, pero si vamos a profundizar la explotación del petróleo diciendo, como ya muchos estamos diciendo por ahí, ¿sabes qué? Con eso vamos a vivir la riqueza nacional, con eso vamos a construir más puentes, con eso vamos a hacer más escuelas, con eso vamos a hacer más, entre comillas, salud. Yo voy a decir, eso es falso. ¿Saben por qué es falso? Porque lo que no nos están diciendo a nosotros, oye, ¿sabe qué? No tenemos recursos en el Estado para hacer esas obras. ¿Por qué? Porque nos estamos gastando mucho en la burocracia, nos estamos gastando demasiado en propagandas y todo lo que hemos recaudado los hemos gastado. Y además, no solamente nos hemos gastado, sino que nos hemos endeudado. Hemos pedido al gobierno chino 6.000 millones de dólares y tenemos que pagarlo de algún modo. Y pagarlo de algún modo significa sacar el petróleo del Parque Nacional Yasuní, insisto, aunque está intervenida, solo vamos a hablar del bloque ITT, va a significar tener el mejor petróleo y ya estamos pagándole deuda. Si nos dicen que vamos a tener 18.000 millones de dólares, ok, 18.000 millones
de dólares en 35 años, 25 a 35 años, ¿qué va a significar? Va a significar 600 millones de dólares del presupuesto general del Estado anualmente. Yo voy a sacrificar eso, violando toda la normativa que tengo y que lo he establecido y la propia nación, la propia sociedad decidió que se haga así. ¿Cuál es lo nuevo? Nada de nuevo existe. Por lo tanto, creo yo personalmente que hay que hacer una revisión profunda de lo que significa la explotación del Parque Nacional Yasuní en su conjunto, pero particularmente el bloque 31, que es el ITT que tanto hoy se está discutiendo. El presidente del Ecuador debería invitarnos a discutir lo que usted acaba de decir. ¿Cómo enfrentamos la recesión económica de nuestro país? ¿Cómo enfrentamos, vamos a decirlo así, el modelo económico que le hemos planteado al Ecuador y ahora no está dando resultados? Porque ya mañana de pronto ya no hay dólares y entonces la economía del país va a ir en quiebras. ¿Por qué no nos dice eso el presidente? Si nos dijera eso el presidente, hay tantas salidas que podemos dar. Punto 1, yo le diría al presidente, redúzcame el gasto corriente, ya no más burocracia, redúzcame gasto corriente. ¿Cuánto es que se está gastando el presidente de la República en sus sabatinas? 400.000 dólares semanales, redúzcame eso. ¿Cuánto es al año? 300 millones de dólares, redúzcame eso. Si podríamos sacar el 2% del presupuesto general del Estado, reduciendo gasto corriente, ahí está financiado el 2%, porque necesita el Ecuador 600 millones de dólares según los cálculos que nos están diciendo. Entonces, si vamos a tomarle la palabra al presidente, ahí está la salida. No está la salida en sacar el petróleo y supuestamente, ¿no es cierto?, no estamos afectando la economía del país. Yo digo, estamos afectando la economía de la nación. El ecuatoriano hoy paga más impuestos. Dígame usted, señor periodista. Antes sí, acepto lo que hemos dicho, y yo también lo he dicho. El ecuatoriano antes no pagaba impuestos, pero hoy se pagan más impuestos en este gobierno, y lo cual está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero ese presupuesto que se está pagando, los impuestos que se está pagando, si va a ir a aumentar la burocracia, no estoy de acuerdo. Ahí está el punto del problema. Entonces, si nosotros necesitamos sacar el petróleo para gastar la burocracia, para pagar más ministerios, para pagar más sabatinas, para pagar más cadenas de medios de comunicación, no estoy de acuerdo que se sacrifique. Voy a decirlo así, el equilibrio mundial, lo único que nos queda, tal vez lo último que nos queda, como dicen Orellana dice, tiene una frase muy linda, y lo dicen, Orellana, el último paraíso. Si es el último paraíso que nos quedan, perdónenme, digo, 600 millones de dólares anuales, el 2% del presupuesto general del Estado, ¿nos va a llevar a la quiebra? Ahí está la salida. La salida no la tiene el ciudadano. El ciudadano ha cumplido con el deber, con su Estado. ¿Quién tiene la salida? El presidente de la República. Entonces, hoy voy a decirlo así, voy a hacer una especie de un parangón. En el año 70, cuando se descubrió el petróleo, y yo recuerdo esas fotos interesantísimas, cuando tú estás sacando el petróleo y entonces salta el petróleo, dijeron, el boom petrolero, hoy se resuelve el problema del país. Vamos a vivir en abundancia, en riqueza, y no habrá necesidad, sino vamos a vivir en el paraíso terrenal. Por fin llegó el desarrollo. Así fue la exclamación del presidente de esa época. ¿Qué nos dicen hoy? Lo mismo. ¿Qué ha pasado en los 40 años? Si usted, Richard, nos vamos ahí a las comunidades, las vías están hechas pedazos, ¿no es cierto? Usted me dirá, sabes que las vías están abandonadas. No hay puentes, no hay centros de educación, no hay salud. Totalmente de acuerdo, sí. Pero y la respuesta le diré, oye, pero son 40 años que hemos explotado el petróleo. ¿Y nosotros? La última rueda del coche. No, señor presidente. Si 40 años explotamos el petróleo, debe haber sido al revés. Aquí estaba el polo de desarrollo, la Amazonía. Debería ser una región más desarrollada. Pero este polo de desarrollo no se generó, sino que el polo de desarrollo se generó en Guayaquil y en Quito.
¿Cómo lo entiende esta lógica? Cambiemos esta lógica. Queremos el polo de desarrollo acá. Entonces, ese cambio de matriz de un sistema productivo es la que sí necesitamos en este país. Por eso digo, si nosotros queremos hablar de alternativas y de salidas, mi querido periodista, lo tiene el propio presidente, lo tiene en sus manos, en esos que se llaman los decretos presidenciales. Simplemente debe decir, firmo un decreto que diga 2% de burocracia eliminada, ahí tiene los 600 millones de dólares. Y ahí tiene, para los próximos 35 años, los 18 mil millones de dólares. Así de sencillo. Entonces, si es eso, la línea, y además de eso, le voy a decir algo más. Nosotros somos agricultores. Los ecuatorianos somos agricultores de tradición. Ok, vendamos el chocolate de cacao. Aquí, ¿qué no tenemos? Aquí tenemos todo. Tenemos zinc, pero todo en materia prima. Pero si quieren vendérselo, materia prima, para importar materia elaborada. No, señor. Cambio de matriz productiva. ¿Qué significa? Ahora sí, no. Si a mí me dijera el presidente, señor, el petróleo que vamos a sacar del ITT por razones históricas, económicas, por razones de ser carácter especial, van a ser procesadas en la propia Amazonía y las empresas van a empezar a pagar impuestos en la Amazonía, de pronto podría revisarlo, pero eso no va a pasar nada. Claro, ¿qué nos dicen? ¿Por qué vamos a vivir, no es cierto, pobres sentados en una silla de oro? Esa expresión a mí me parece una especie de un insulto que nos hacen a nosotros, como que no tenemos otra capacidad de poder generar nuestra riqueza.